Listo. ¿Me confirman, por favor, si están viendo pantalla? Sí, sí, ya estamos viendo, profesor. Ok, vamos. En, en la que ayer habíamos visto cómo construir la estrella láser envolvente. Quiero partir de ahí para continuar con el cursillo. Entonces, lo que uno tiene en principio es una álgebra, una estrella álgebra y una estrella seminorma. Ese es el punto de partida. Debo tener la estrella álgebra, es decir, una álgebra con una involución, ¿ok? Y tener una estrella seminorma. ¿Qué es una estrella seminorma? Pues es una seminorma sobre espacio vectorial que además se comporta muy bien con respecto a la multiplicación del álgebra y con respecto a la involución. Y lo más importante, me satisface la propiedad C estrella, que es, digamos que la norma de la involución por A es la norma de A al cuadrado. ¿Listo? Entonces, que quede claro, necesitamos una estrella álgebra y una estrella seminorma. La pregunta es, ¿cómo montamos las estrellas seminorma? Cuando yo quiero construir una estrella seminorma, necesito pedirle más al álgebra y necesito que sea una álgebra de Banach con unidad para obtener representaciones y construir las estrellas seminorma a partir de las representaciones del álgebra. ¿Listo? Entonces, es por eso que cuando uno tiene la estrella álgebra y las estrellas seminorma, pues este es el proceso estándar, el camino. Pues toma ¿qué? Toma este ideal bilateral autoadjunto, monta el cociente, ¿cierto? Ideal bilateral, lo que está haciendo es realmente resolviendo el problema de la seminorma en el espacio vectorial, porque pueden haber elementos no nulos que tengan norma cero. Paso al cociente, tomo la norma en el cociente común y corriente, y de esa manera se logra una estrella seminorma con una estrella álgebra. ¿Qué me faltaría para la álgebra, las estrellas álgebra? Pues simplemente completar. Pues como ya tengo una norma, tengo una estrella norma, tengo una estrella álgebra, me falta completar para que me quede un espacio de Banach. Y completo, y de esa manera se logra esa estrella álgebra envolvente. Despartamos, muy importante, solo necesitamos una estrella álgebra y una estrella seminorma. El problema es que para poder construir una estrella seminorma necesitamos más estructura sobre el álgebra, a partir de las representaciones del álgebra. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos una álgebra de Banach con unidad, ¿m? Tenemos las representaciones en un espacio de Hilbert, que son H-homomorfismos prácticamente, que van del álgebra, de la estrella álgebra, o el álgebra, a la estrella álgebra de los operadores acotados, recordemos, ¿no? Entonces, claro, debe satisfacer que se comporta bien en la multiplicación, en la involución. ¿Listo? Cuando yo tengo una álgebra también con unidad, una estrella también con unidad, yo me gano una propiedad muy importante para poder construir las estrellas seminorma, y es que la norma de la representación evaluada en A es menor o igual que la norma de A para toda en A. Esta es la norma en las estrellas álgebra y esta es la norma en los operadores agotados. ¿Listo? En un espacio de Hilbert. Lo más importante de eso es que a partir, como ya dije, de esa estrella álgebra de Banach con unidad, tomo todas las representaciones y de esa manera construyo o saco o sea, un as debajo de la manga y es construir las estrellas seminorma, ¿cierto? Pero necesito las representaciones. Por eso necesito más estructura sobre la estrella álgebra, que sea de Banach y que tenga unidad, para que con estas representaciones, esta definición me quede una estrella seminorma. Una vez tengamos eso, ¿cierto? Sencillamente la envolvente es lo que se hace, lo que se hizo antes, es decir, toma el ideal, porque ya tiene las estrellas seminorma, hace el cociente, monta la nueva norma y completa,
y obtiene la C estrella álgebra envolvente. ¿Listo? ¿Qué propiedades tiene esa C estrella álgebra envolvente? Tiene una propiedad universal, que es muy importante. Eh, lo que dice es que si yo tengo una álgebra de Banach con unidad, construyo una estrella álgebra de Banach con unidad, construyo esa C estrella seminorma a partir de sus representaciones, ¿cierto? Y a partir y con esa C estrella seminorma, monto la C estrella álgebra envolvente o construyo la C estrella álgebra envolvente. Tiene la propiedad universal de que si yo tomo otra C estrella álgebra B y tengo un homomorfismo de A en B, y obviamente tengo la inclusión natural de A en la C estrella álgebra envolvente, entonces yo la puedo factorizar. O sea, lo que está diciendo, palabras más, palabras menos, es que yo tengo A, ¿cierto? Por acá tengo la C estrella álgebra envolvente, tiene alguna propiedad universal, aquí tengo la inclusión natural, ¿cierto? Y si por acá tengo otra C estrella álgebra B y aquí un homomorfismo de álgebras, existe por acá un un único estrella que factoriza, perdón, que hace que ese diagrama conmute. ¿Listo? Entonces, sí tiene alguna propiedad universal, en cierto sentido, esa construcción de la C estrella álgebra envolvente. ¿Listo? Muy bien. Entonces yo creo que lo aclaro un poco más porque ayer estaba un poco como confundido, estaba como desorientado un poco, pero bueno, todo bien. Ahora, ¿cómo se construye la C estrella álgebra a un sistema dinámico? Vamos a hacerlo a partir de un sistema discreto. ¿Listo? Y eso lo voy a exponer ya acá. Muy bien. Entonces, retomando el cuento. Esta es la propiedad C estrella. El resumen de la C estrella álgebra envolvente que acabo de decir antes, que lo presenté primero de una manera muy general, partiendo de una estrella álgebra y una C estrella seminorma, y después me monto en una estrella álgebra con unidad, construyo la C estrella seminorma, y a partir de ahí se obtiene el cociente. Entonces, mira, realmente para un sistema dinámico vamos a partir construyendo una estrella álgebra con unidad, ya que a poco digo cómo a partir del sistema dinámico construyo esa estrella álgebra de Banach con unidad, ¿cierto? Bueno, entonces me falta la propiedad C estrella, tomamos todas las representaciones, ¿cierto? De esa estrella álgebra de Banach con unidad, ¿cierto? Y monto esta función que va a quedar una C estrella seminorma, usando todas las representaciones. Claro, cuando tengo unidad, por ahí atrás decía que hay una propiedad muy importante y es que la norma de phi de A es menor o igual que la norma de A. Esa propiedad es muy importante para poder probar que esta función es una C estrella seminorma. Y esta propiedad la obtengo o está garantizada si mi C estrella álgebra de Banach tiene unidad. Si no tiene unidad, no tengo garantizado esa desigualdad. Es claro que eh, los operadores acotados sobre el espacio de Hilbert H, pues sí tiene unidad, porque allá tenemos como la multiplicación, la composición y tenemos el operador identidad. ¿Listo? Bueno, entonces se construye esta C estrella seminorma, uno prueba fácilmente que tenemos todas las propiedades de la C estrella seminorma, o sea, en cuanto a espacio vectorial, la desigualdad triangular, con respecto a escalar, etcétera, y con respecto al producto, con respecto a la involución y con respecto a la norma, se tiene. O sea, es decir, uno prueba sin problema que la norma triple acá de A involución con A va a dar la norma triple de A elevado al cuadrado y esa es la propiedad C estrella. ¿Listo? Entonces, como esto es una C estrella seminorma, ¿cierto? Entonces monta este ideal, pasa al cociente, coloca su nueva norma, ¿cierto? Y la completa para obtener una
estrella alredana con unidad que satisface la propiedad C estrella, lo cual es equivalente a que tenemos una estrella, una C estrella álgebra con unidad, ¿cierto? La notación del álgebra envolvente es C estrella de A. Se llama la C estrella álgebra envolvente de la estrella álgebra A. Esa es la notación que se usa normalmente. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué necesitamos a partir de un sistema dinámico? Pues necesitamos construir un álgebra de Banach con unidad, una estrella álgebra de Banach con unidad, a partir de un sistema dinámico. Y hacer todo este recorrido que está acá, para construir las estrellas álgebra envolvente. Algunos le llaman el producto cruzado, y ya digo por qué. Bueno, entonces vamos a lo que venimos. Entonces vamos. Entonces, ¿de qué partimos? Pues partimos de un sistema dinámico discreto. ¿Qué tenemos? Pues tenemos un espacio métrico compacto y tenemos un homeomorfismo. ¿Listo? A partir del espacio métrico compacto, que es el espacio de estados que hablaba ayer, ¿cierto? Aquí claramente el grupo, o sea, en el tiempo son los enteros, un grupo discreto, ¿cierto? Y los operadores de evolución es la composición de este homomorfismo consigo mismo, pues para obtener las órbitas. Entonces, a partir del espacio de estado, que no involucra la dinámica, construyo la típica C estrella álgebra que tiene unidad, que son las funciones continuas del espacio en los complejos, ¿cierto? Esa es buena porque mi espacio de entrada es métrico compacto. Al ser métrico compacto, pues esta C estrella álgebra realmente es conmutativa y tiene unidad. Si fuese localmente compacto, espacio métrico localmente compacto, pues solamente caeríamos en lo que llamamos C0. Recuerda, el C0 era aquellas funciones que eran continuas y se anulaban en el infinito, ¿cierto? Y entonces, pues en ese caso, pierdo la unidad, pero mantengo la conmutatividad, ¿cierto? En este caso estamos en el mejor ambiente porque partí de espacio métrico compacto. A partir de ese espacio métrico compacto, construyo la estrella álgebra bonita, el buen modelo, el buen ejemplo de esa estrella álgebra, y vamos a tomar un, ¿un qué? Un automorfismo de esta álgebra en sí misma. Ahí en el automorfismo sí involucro la dinámica, porque la dinámica es la aplicación H, ¿no? Entonces, el automorfismo que se construye es que a cada función que está esta C estrella álgebra, la compongo con h a la menos 1 para obtener una nueva función de la misma C estrella álgebra. Entonces aquí tengo h a la menos 1, ¿cierto? Que va de x en x. Aquí tengo la f y la compongo y logro una nueva función. Es decir, que alfa evaluado en f es f compuesto h a la menos 1. Ese es un automorfismo del álgebra en sí mismo. Y entonces, pues yo puedo empezar a iterar ese automorfismo y claro, pues claramente uno ve que el iterado enésimo en f es simplemente f compuesto con h a la menos 1. Siendo así, yo sé que los automorfismos de una álgebra es un grupo con la composición. Ya tengo el grupo Z, que es el sistema dinámico discreto. Entonces tengo dos grupos, el automorfismos del álgebra y el grupo de los enteros aditivo. Con ese grupo y este automorfismo que yo construí acá, involucrando la dinámica, construyo un homomorfismo de grupos que va del grupo Z al automorfismo de la C estrella álgebra C sub X. ¿Cómo actúa? Pues agarra un entero y la salida es componer n veces este automorfismo que se construyó. ¿Listo? De esa manera se han construido tres elementos muy importantes. Primero, se ha construido una C estrella álgebra muy bondadosa, ¿cierto? Porque mi espacio métrico es compacto, métrico compacto. Hemos construido, ya teníamos de entrada el grupo. ¿Quién es el grupo? El grupo es Z. ¿M? Y hemos construido un homomorfismo de grupos. Esos tres elementos que están aquí, esa tripleta, en la literatura se le conoce como un C estrella sistema dinámico. Es decir, un álgebra, un grupo y un homomorfismo de grupos que satisfacen ciertas propiedades, ¿cierto?
En este caso, mi grupo Z es un grupo discreto. A partir de un famoso conocido C estrella sistema dinámico clásico, es a partir de ese sistema dinámico clásico, se construye la famosa la estrella álgebra de Banach con unidad. Entonces, ¿cómo es que se construye? Se construye de la siguiente manera. Bueno, vamos a definir, vamos a tomar todas las funciones del grupo en la C estrella álgebra, ¿cierto? A cada n, pues va a ser x evaluado en este corchete n, va a ser una aplicación que va del espacio de estado en los complejos. Pero no son cualquier funciones, son funciones que son distintos de cero solo en un número finito de puntos. Eso quiere decir que casi en todo punto z, la salida es la función nula, que va de x en c. Solamente hay un número finito de funciones de x en c. Entonces, realmente cuando uno tiene este espacio, conocer un elemento de ese espacio de funciones es tomar prácticamente un número finito de funciones que van del espacio de estados en los complejos. Porque en los demás, n, la función es la función nula, ¿cierto? O sea, aclaro más o menos, ¿no? Aquí tenemos dos funciones muy importantes en esta estrella álgebra, ¿cierto? Dos funciones. ¿Cuál? Tenemos la función, la unidad para la multiplicación, ¿cierto? Y tenemos el cero del espacio vectorial, ¿cierto? Y lo que está haciendo la aplicación X es yendo de los enteros a esta estrella álgebra. ¿Qué está diciendo? Que por cada entero va a escoger una función que va del espacio de estado de los complejos, que la notamos de esa manera, ¿cierto? Entonces, lo que estoy diciendo es que realmente hay un número finito de funciones, digamos que hay unas funciones f1, si no sé si me confundo con lo que ya noté, de pronto no, f2, digamos, hay un número finito, fk, funciones que van de x, o sea, que pertenecen realmente a C sub x, que van de x en los complejos, que definen o determinan quién es x, porque en los demás vale cero, vale la función nula, ¿cierto? Bueno, entonces eso es bien importante y ese espacio de funciones uno lo dota de una estructura de espacio vectorial complejo. ¿Cómo? Pues con la suma normal y con la multiplicación por escalar normal. Además de eso, vamos a construir un álgebra. Entonces necesitamos una multiplicación. Entonces, ¿cómo es la multiplicación? Pues la suma sobre los enteros, ¿cierto? Una de x multiplicación con y evaluado en n, ¿cómo es que se evalúa? Es la sumatoria de esta manera, donde este es la aplicación homomorfismo, ¿cierto? De grupos, ¿cierto? Evaluado en esta y. Cuando ya uno entra y mira cómo es que se evalúa ese homomorfismo de grupos, al final llegamos a esta expresión. Si ustedes observan, aunque tenemos una suma sobre los enteros, no hay problema. Estas funciones solo son distintas de ceros en un número finito de m's o de n menos m's. Por lo tanto, esto es realmente, entiendan, es una suma finita. Esto es una suma finita. No se confunda, esta es una suma finita, no es una suma infinita. ¿Ok? Y esta multiplicación es la multiplicación en la C estrella álgebra C sub x. También la podría escribir usando, digamos, ya componentes. Podríamos decir sumatoria m en los enteros, ¿cierto? De x en m, lo evalúo en un t, ¿cierto? Y un y eh, de n menos m, ¿cierto? Compuesto con h a la menos m evaluado en t, donde t obviamente está en x. Y entonces, pues ahora la multiplicación estamos en c.
digamos que aclaro, el producto, este es el producto en CX, ¿cierto? Y esta aquí es el producto en los complejos. ¿Por qué hago esa mención? Porque cuando uno quiere llevar esta teoría a sistemas continuos, pues esta sumatoria se me vuelve una integral, ¿cierto? Producto complejo, producto en C. Y entonces, pues voy a reemplazar una sumatoria por una integral, ¿cierto? Integro solo los números complejos. ¿Listo? Entonces, la multiplicación se define de esta manera, ¿ok? Falta indicar qué es la involución. Bueno, la involución se define de esta manera. Cuando yo tengo un x de z en c sub x, pues su involución es exactamente componer la dinámica a la menos n con el conjugado de x evaluado en menos n. Recuerde que x evaluado en menos n es una función de c sub x en c, ¿ok? Entonces yo tomo la función conjugada y la compongo con la dinámica a la menos n, ¿cierto? ¿Cómo es la norma? Pues la norma que le monto a ese espacio sencillamente es la sumatoria. Tomo una función, ¿cierto? De z en c sub x, pues la norma 1 es la sumatoria del sub de los t evaluado de la x en m evaluado en t recorriendo los, ¿los qué? El espacio de estado x. ¿Listo? Eso queda una norma. Y la unidad en la multiplicación es exactamente la aplicación que a cada número entero, ¿cierto? Le va a asignar solo la función 1 aquí, o sea, la unidad del álgebra, en el caso en que n es igual a 0, y si n es distinto de 0, pues sencillamente le asigna la función nula, ¿cierto? Y aquí está, pues, lo que ya dije previamente, quién era el 1 y quién era el 0. La función nula, o sea, el módulo en la suma del espacio, la estructura de espacio vectorial en C sub x, y este es el módulo en la multiplicación de la C estrella álgebra C sub x. Entonces, de esa manera, este K, que son el espacio de funciones que va de Z en C sub x, es una estrella álgebra normada con una unidad. Me falta algo para ser vana. Pues sencillamente lo que uno hace es completar. Cuando uno completa con esa norma 1, pues logra lo que necesitamos, que era una estrella álgebra de Banach con unidad. Y entonces, una vez tengamos la estrella álgebra con unidad, pues hago todo lo que me dice de manera general para construir las estrellas álgebra envolvente. Entonces, parto del sistema dinámico y le asociamos las estrellas álgebra envolvente, ¿cierto? Algunos la notan como A sigma. Si sigma es el espacio dinámico, perdón, sí, el sistema dinámico, perdón, A de sigma es las estrellas envolvente a ese sistema dinámico. También se le conoce como el producto cruzado, y esto es debido a que a partir de este sistema dinámico XH se construye el famoso C estrella sistema dinámico, que es esta álgebra bonita, muy consentida, ¿cierto? Eh, el homomorfismo y el grupo, ¿cierto? Homomorfismo de grupos y el grupo, que son los enteros. Entonces, a este se le construye lo que se le llama el producto cruzado, al C estrella sistema dinámico. C estrella sistema dinámico, clásico. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes hablen de C estrella la envolvente, del producto cruzado, palabras más, palabras menos, le están hablando de la misma cosa. El producto cruzado proviene de un C estrella sistema dinámico, ¿cierto? Y la C estrella envolvente, pues viene pues, de una C estrella álgebra con unidad que sea de vana para poder construir las representaciones o usar las representaciones. Todo muy bonito, pero la pregunta es, bueno, ¿qué estructura? ¿Cómo son esas representaciones? O sea, ¿qué se tiene? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo caracterizar ese producto cruzado? ¿Mm?
Bueno, entonces lo que pasa es que siempre que tenemos un C estrella sistema dinámico, que es el C sub X, el homomorfismo de grupos, obviamente el grupo Z, eh, los grupos tienen representaciones unitarias en un espacio de Hilbert, igual a C estrella álgebra. Entonces, ¿qué es una representación covariante para un C estrella sistema dinámico? Pues sencillamente es una tripleta donde la primera es una representación del álgebra C sub X en el espacio de Hilbert H y la segunda es una representación unitaria de este grupo, del Z, en el mismo espacio de los operadores acotados en el espacio de Hilbert H. ¿Ok? Y entonces esas dos representaciones se combinan en esta relación conocida como relación de covarianza. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el dual, el estrella en el espacio en esta estrella álgebra, que es el operador autoadjunto, adjunto creo, el adjunto, ¿cierto? Está phi evaluado en F, pues un elemento acá. Estos son operadores, este es un operador, este es un operador, esta es la compuesta de operadores, ¿cierto? El automorfismo evaluado en F da un elemento ¿de qué? Del álgebra, lo mando por phi y me da un operador, entonces operador, operador, igualdad de operadores en el espacio BH, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, es importante entender de que esta Fn es la composición de F, ¿cierto? Con la dinámica H la menos n en del sistema, ¿cierto? Esto es una aplicación de C sub X, una aplicación de C sub X evaluado en phi, pues da un operador, como ya lo dije, y entonces eso es lo que llama una representación covariante de un C estrella sistema dinámico o equivalentemente del producto cruzado, porque a partir del C estrella sistema dinámico yo obtengo el producto cruzado. ¿Listo? Es decir, a partir de este C estrella sistema dinámico yo construyo la C estrella álgebra de Banach con unidad y a partir de ahí pues monto o construyo la C estrella álgebra envolvente. ¿Listo? Hay una correspondencia biyectiva entre estas representaciones covariantes y algo que se llama representaciones no degeneradas de este completado del K. Recuerde que L1 es el completado del K de Z en C sub X. ¿Ok? Es decir, ¿qué? Es la álgebra de Banach, la estrella álgebra de Banach con unidad, antes de montarle la envolvente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la correspondencia biyectiva? Sencillamente, si yo agarro una representación covariante, construyo una representación no degenerada definida exactamente de esta manera. ¿Ok? O viceversa, si tengo una representación no degenerada, la pregunta es cómo construyo la phi y la u unitaria, las representaciones unitarias del grupo, la representación de C sub X en el espacio de Hilbert H. Pues sencillamente, la phi de F es sencillamente la representación evaluada en F de delta cero, donde delta cero es la unidad de la C estrella álgebra, perdón, del espacio de funciones de Z en C sub X. Recuerde que delta cero es la unidad. ¿Y cómo es que se define F delta cero? Pues F delta cero evaluado en N, sencillamente evaluada delta cero, me da una función de C sub X en los complejos, esta F ya es de C sub X en los complejos, y sencillamente pues hago el producto ahí en esa C estrella álgebra. Pero cuando yo le evalúo en N, solo evalúo la delta cero, no la F, ¿cierto? Porque la F está en C sub X. La delta cero, cuando le evalúo en N, caigo en C sub X. Entonces aquí ya queda el producto C sub X. ¿Y quién es el UM? Pues el UM sencillamente es la representación evaluada en delta M. Estos delta M son muy importantes, o sea, de alguna forma, estas funciones K, este espacio K que va de Z en C sub X, tiene propiedades bien interesantes. Bueno, tiene la unidad delta cero que le envía la función, digamos, el uno cuando n es igual a cero, y en los demás le manda el cero, y tiene la función delta uno que mandaría la función uno cuando n vale uno y cero en lo demás.
estas dos son como las bases para poder construir todas las funciones que están aquí. Todas las funciones que están aquí me pueden, o sea, las puedo representar de alguna manera como una combinación de estos elementos. Es más, uno puede decir, si yo llamo delta igual a delta 1, ¿cierto? Uno puede verificar perfectamente que delta J, el producto, es un producto ahí, el delta J es exactamente delta 1, digamos, compuesto o multiplicado delta 1, J veces, J veces. Y entonces, pues realmente, como ya dije, dado un X acá, estas dos funciones juegan un papel muy importante en poder representar esas X que viven en ese ambiente. ¿Listo? Pero bueno, cuando yo tengo el C estrella, digamos, sistema dinámico, eh, ¿qué pasaría? El teorema lo que me dice es que para cada C estrella sistema dinámico siempre existe una representación covariante, ¿cierto? Es una dupla, la representación del álgebra, la representación unitaria del grupo, sobre el mismo espacio de Hilbert, ¿cierto? ¿Sí? La cual es fiel, ¿m? Tal que aquí me está dando de alguna manera cómo caracterizar ese producto cruzado que al principio es tan abstracto, pues pasa por todas las representaciones de la C estrella álgebra. Entonces, es el generado, es isomorfo al generado de esta composición de operadores UDN con phi evaluado en F y F recorriendo la C estrella álgebra C sub X y N obviamente los enteros, ¿cierto? Recuérdese que esa C estrella álgebra está ya metida en un espacio de Hilbert, ¿no? Operador acotado en un espacio de Hilbert. Pero aquí aparece la palabra que significa una representación fiel. Entonces, una representación de L1, que es el completado de K, es fiel, ¿cierto? Iría obviamente de L1 en los operadores acotados sobre H, si cuando yo tomo todas las combinaciones de T sub zeta recorriendo H, y T en la imagen de la representación, ¿cierto? Y tomo la clausura, me da H. Eso significa que la representación es fiel. Lo contrario no. Entonces, de alguna manera, esto me está caracterizando cómo es el producto cruzado. Entonces, eso implica entrar a analizar profundamente cómo son las representaciones de una álgebra como tal, qué propiedades tienen. Y es más, cómo el álgebra está involucrando la dinámica, está involucrando el h a la menos 1, el h a la menos n, ¿cierto? Propiedades de h, cómo se refleja en las propiedades de la estrella álgebra envolvente. Es muy importante esa conexión, ¿ok? Entonces, antes de eso, quiero comentar qué significa una representación que se llama invariante y, bueno, cuando un subconjunto cerrado de un H es invariante por una representación y cuando una representación es irreducible. Entonces, cuando yo tengo una representación de una estrella álgebra general, A, ¿cierto? Pues sencillamente es porque voy de A los operadores acotados de H sobre H, ¿cierto? Es un H homomorfismo de álgebras. Entonces, cuando yo tengo esto, un subconjunto cerrado de H, lo llamo invariante por la invariante, ponle que eso es como muy común en nosotros cuando hablamos de sistemas dinámicos. Un conjunto invariante por una representación, sí, claro, cuando yo voy, tomo un X arbitrario en A y voy por la representación, pues me da un operador acotado de H en H. Como M es un subconjunto cerrado de H, pues yo ese operador lo aplico sobre M y me quedo en M, no me salgo. O sea, este operador lo aplico en M y me queda en M. Entonces no me salgo. Entonces cerrado, ¿cierto? Sabemos que este pi es lineal, que respeta esta multiplicación, que va muy bien con la involución para todo X y Y en A. Eso significa un H homomorfismo, ¿cierto? Y bueno, ¿y cuándo esa representación es irreducible? Pues es reducible cuando los únicos subespacios invariantes que admite la representación son los dos triviales, o todo el espacio H, M igual a H, o simplemente el espacio trivial cero. Entonces ahí se llama una representación irreducible, palabra que también es muy común a veces eh, en sistemas dinámicos, no tanto irreducible, sino un poquito más topológicamente mixen, o etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces,
¿Qué significa una estrella álgebra tipo 1? Sencillamente es que toda representación irreducible es una manera de caracterizarla. Toda representación irreducible, ¿cierto? La imagen de esa representación por A va a contener a todos los operadores compactos. Recuerda que, que esta pi va de A en los operadores acotados. ¿Listo? Cuando yo calculo pi de A, pues estoy tomando una gama grandísima de operadores acotados. Lo que estoy diciendo es que es de tipo 1 cuando realmente contiene a todos los operadores compactos. ¿Mm? ¿Listo? Muy bien. Entonces, en sistemas dinámicos, ¿qué propiedades tiene o qué aplicaciones tiene todo esto? Pues cuando yo parto de un sistema dinámico, sabemos que es un punto periódico, no lo voy a detener tanto en definir qué es un punto periódico, ¿cierto? Son todos los X tales que, bueno, satisfacen esta propiedad. El mínimo M que satisface esta propiedad es el periodo, ¿cierto? Y uno habla del omega límite, ¿cierto? De un punto o de la órbita del punto, ¿cierto? Y habla de cuando un punto es recurrente. Un punto es recurrente cuando él pertenece al omega límite de su órbita, ¿cierto? Y entonces, pues, uno define los puntos recurrentes de la dinámica. Son todos los X en el espacio de estados donde él es un punto recurrente. Es claro que todo punto periódico es recurrente, porque yo tengo un punto periódico, su omega límite es el misma órbita, por lo tanto está metido ahí, pero no todo recurrente es punto periódico. Entonces la gran pregunta que se hizo Junto Miyama y otros que sacaron este tipo de teorías es ¿cuándo los periódicos es igual a los recurrentes? Ah, vaya sorpresa. Entonces, desde el punto de vista de sistemas dinámicos, tratar de responder esta pregunta no es tan sencilla en sistema discreto. O sea, cuando en una dinámica, en un sistema como lo hemos planteado, podemos colocarlo un poquito más amplio, eh, espacio localmente compacto, pero yo partí de espacio métrico compacto, ¿cierto? Cuando los periódicos en esa dinámica discreta es igual a los recurrentes. Entonces, Junto Miyama probó un artículo que cuando la C estrella álgebra asociada al sistema dinámico o el mismo producto cruzado o la C estrella álgebra envolvente del completado de K de Z en C sub X, que es la misma cosa, es de tipo 1. Ser tipo 1 es equivalente a que los periódicos es igual a los recurrentes. ¿Listo? Entonces, así resultados bien importantes es que cada representación irreducible de esta C estrella álgebra asociada al sistema dinámico es de dimensión finita, sí, solamente sí. Mira, los periódicos son el espacio de estados. O sea, todos los puntos son puntos periódicos. Y ese sistema, esa estrella álgebra, tiene suficientes representaciones irreducibles de dimensión finita, es equivalente a que los puntos periódicos son densos en el espacio de estados. ¿Ok? Y bueno, aquí hay otras cosas, consideraciones adicionales. Por ejemplo, hay un contexto, una definición de cuándo una estrella es laminar, ¿sí? Si la imagen de sus representaciones reducibles consisten de operadores compactos, ¿cierto? Que eso es lo que definimos por ahí atrás, ¿cierto? Y que si en el caso en que A, además de ser una estrella álgebra, tiene una unidad, significa que cada representación irreducible de A es de dimensión finita, ¿cierto? Entonces, y también se define que es una álgebra postliminar, que es postliminar. Simplemente si cada cociente de A contiene un ideal laminar, como lo definimos previamente, que sea no nulo. Entonces, pues todos estos son equivalentes, que A es postliminar, que es de tipo 1, que la imagen de cada representación es reducible, con respecto a los operadores compactos, etcétera. Son caracterizaciones de las representaciones del sistema. Entonces, ahí vemos una conexión muy fuerte entre sistemas dinámicos y estrellas álgebras, ¿cierto? Hay una, digamos, propiedad, no sé si tengo tiempo, no sé si tengo tiempo todavía, puedo hablar un poco más. ¿Ustedes qué me dicen? Sí, profe, puede hablar 5 minutos. ¿Sí? Así, ¿Sí? no hay Bueno, problema. bueno, ustedes han escuchado la transformación de Gelfand. Yo cuando vi y hice el curso de análisis funcional usando estrellas álgebras allá en la Federal de Río de Janeiro, con el profesor Antonio Roberto da Silva, me pareció bien curioso porque yo había estudiado algo de estrella álgebra, pero no me había metido tanto en el ambiente. Bueno, y era la presentación de Gelfand.
una simple aplicación, que es una simple evaluación, nos dice tanto. ¿Qué significa? Yo cojo una C estrella de álgebra conmutativa arbitraria, ¿cierto? Lo que dice la teoría de C estrella de álgebra es que esa álgebra siempre es isomorfa prácticamente a una de aplicaciones continuas sobre un espacio localmente compacto que se anula en el infinito, una C0 de X. Pues esta sabemos que no tiene unidad. Fíjese que yo parto de una solo conmutativa. Esta sí es conmutativa. Pues por lo menos tiene las mismas propiedades. Le creo que son isomorfas. La gran pregunta es, ¿esto es cualquier álgebra conmutativa? ¿Quién es este cara X? ¿Quién es el X? Ah, interesante. ¿Quién es ese espacio localmente compacto? Hausdorff. Sencillamente, eh, vamos a ver de qué ese es el espectro del álgebra. ¿Y qué es el espectro del álgebra? El espectro del álgebra es tomar, es como el dual, es como tomar todas las funciones lineales no nulos que van del álgebra a los complejos, obviamente que respeten la multiplicación del álgebra, pero deben ser no nulos, ¿cierto? Entonces yo tomo todos los operadores lineales que van del álgebra a los complejos, que respetan la multiplicación y que sean no nulos. ¿Cierto? A eso se le llama el espectro de A. Ese espacio de funciones, cuando yo le pongo la topología débil estrella, ¿cierto? Es un espacio Hausdorff localmente compacto. Pero si además el álgebra le tiene una unidad, ese espacio queda compacto. Es decir, que realmente él es isomorfo a un C sub X como les hablé hoy. Esa estrella de álgebra que es conmutativa y tiene unidad. ¿Listo? Y bueno, entonces, ¿cuál sería el isomorfismo, el H-isomorfismo o el H-homomorfismo? Sí, el H-isomorfismo que va de este en esta álgebra, en esta álgebra. Pues es la transformación de Gelfand, que a cada A da un H apego. ¿Y quién es el H apego? Pues que coge un funcional acá y lo evalúa. Eso es todo. Esa simple, como ya podríamos decir, esa pinche evaluación tiene tanto poderío para poder decir de que esta estrella es isomorfa a esta otra con una evaluación tan elemental, tomando como espacio X el espectro del álgebra. Entonces, bien interesante esa construcción, ¿cierto? Y bueno, cuando el álgebra no es conmutativa y no tiene unidad, es cuando yo la meto en un espacio de operadores compactos, perdón, operadores acotados en Hilbert, ¿no? En un BH, cuando el álgebra no es conmutativa y no tiene unidad. Cuando no es conmutativa, ¿ok? La meto en un BH, pero cuando es conmutativa, la meto en un sesgo X. Así de sencillo. Entonces, me parece muy fuerte esa teoría. Un resultado bien importante que combina álgebra, análisis funcional. ¿Listo? Bueno, en la bibliografía de esto, sencillamente es lo típico, Clark Robinson, Katov, Kuznetsov, Junto Miyama, que es la que hace la relación entre sistemas dinámicos y sistemas de álgebra. Esta es una buena fuente, busquen a Junto Miyama. Y cualquier libro de esto de ecuaciones de sistemas dinámicos, muy bueno en todo sentido. Muchas gracias por todo. Y eso es lo que yo quería más o menos eh, comentarles. Bueno, si tiene, bueno, muchas gracias, profesor. Si tiene alguna pregunta, los asistentes. Bueno, realmente, o sea, yo les decía la clase pasada que esto está muy, digamos, desarrollado para sistemas discretos. La pregunta es, ¿yo puedo llevar eso a sistemas continuos? Interesante, ¿no? Es decir, ya no vamos a, o sea, tenemos el mismo ambiente, digamos, podemos pasar de pensar en una variedad compacta, ¿cierto? O sí, una variedad cerrada y un campo vectorial y tener el flujo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué tenemos? Ahora mi grupo ya no es Z, sino mi grupo va a ser los enteros, perdón, los reales, grupo aditivo, ¿cierto? Yo le puedo colocar la misma estrella álgebra C sub X, es decir, las funciones que van del espacio de estado en los complejos. O sea, tengo el álgebra
tengo el grupo, en este caso es un grupo continuo, no es discreto, son los reales, y entonces me tocaría armar el homomorfismo de grupos entre el R y los automorfismos. Hasta ahí todo muy bien. Ahí marcha todo, o sea, vis a vis. O sea, le hago el mismo tratamiento como si fuese al discreto. Y monto las funciones que vayan del espacio del grupo, los reales, a la cesta de álgebra C sub X, ¿cierto? Monto ahí ese K y le voy a pedir, pues no, lo mínimo es que sea continua con su comporte compacto, que sería lo ideal. El problema es que por ahí, con ese K, le hago el mismo tratamiento, defino más o menos una multiplicación similar, una involución similar, una norma muy similar, ¿cierto? Pero el grave problema por ahí es que no tengo la unidad. O sea, construyo la estrella álgebra de Vanna, bien bonita, pero no me queda con unidad. Al no tener unidad, pierdo propiedades de las representaciones. Al perder propiedades de las representaciones, ya no puedo construir esa famosa C estrella seminorma a partir de todas las representaciones. Y ahí es un problema gravísimo. Hasta ahí murió, como dicen muchos autores, mismo Junto Miyama hace un comentario, escribe unas integrales y dice, eso es muy complicado, no sigamos por acá. Pero yo insisto que posiblemente si uno se va por otro camino, no sé, buscar otro tipo de representaciones, tipo representaciones integradas o lo que llaman, sí, usando, no sé, integración sobre espacios de Vanna, eh, posiblemente se puede salvar esa dificultad y poder llegar a construir esas estrellas álgebra. Ese era un comentario que le quería hacer y que hemos hablado mucho con Jason y estamos ahí como un poquito mirando a ver si logramos salir del barro o si no, toca, como todos los autores que han intentado entrar por ahí, salir para otro lado y buscar otros temas, porque es difícil realmente. No sé si tiene alguna pregunta. Bueno, muy interesante esos comentarios. No, y ese comentario ya, o sea, usted invita, digamos, también a trabajar en ese sentido, ¿no? Sí, Sí, exactamente. sí, no sé si alguien de ustedes aquí es experto. O sea, los que nos ha dificultado mucho esto es que no somos muy fuertes en estrellas álgebras y en análisis funcional. Profe, en la UIS, el profesor Héctor Pinedo, no sé si usted lo habrá escuchado. No, Bueno, él trabaja precisamente sexta y álgebra y hasta le comento que una vez me dijo, no, vamos a hacer algo entre sexta y álgebra y sistema dinámico, pero al final nunca quedó en nada. Pero él trabaja sexta y álgebra. Pineda, me dice. Pinedo, Héctor Pinedo, Héctor Pinedo. Pinedo, de la Héctor. UIS. Ah, sería interesante Yo le puedo contactarlo. hacer el contacto ahí. Uy, sería buenísimo para que nos diera una mano, porque, pues bueno, el sistema dinámico, pues yo trabajo dinámica parcialmente hiperbólica y todo mi trabajo lo he hecho ahí, y bueno, he dirigido ahí, eh, pero en ciencias ya álgebras, pues sí, realmente me queda un poco corto, ¿no? En ese sentido, o sea, me ha tocado remar fuertemente porque no he encontrado un parcero que me ayude bastante a eso, ¿no? Ahí como le comentó también Carlos Fabián ayer, Sí, Excel, Excel, sí. exacto. Sí, Él también, bueno, y como le comento, él trabaja estrellas álgebra y él realizó un trabajo con un colaborador mío de Río Grande del Sur sobre esto de dimensión métrica media. Ahí juntaron con las